Buenas tardes, queridos papitos y mamitas. Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro, a este nuevo taller, donde vamos a poder tomar reflexión, vamos a poder analizar también un poquito de lo que es el hogar enmarcado en el respeto y la protección a los niños y niñas. Por eso hemos titulado a este taller En mi hogar nos respetamos y protegemos, educando en familia. ¿Qué es lo que aprenderemos en esta tarde? Vamos a aprender a asumir los desafíos actuales. Queremos que logren apropiarse de valores y principios que nos permitan actuar con responsabilidad con nuestros hijos. También queremos abrir espacios de comunicación positiva dentro de sus hogares y que puedan ustedes reconocer y disfrutar de características, intereses y capacidades de cada integrante de sus familias. Voy a empezar con una frase de reflexión de Abdul Baha que decía: la diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es en la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Nosotros nos sentimos a gusto cuando escuchamos una canción que es armoniosa, que nos invita a relajarnos o nos invita también a bailar, a estar alegres, pero porque todos los ritmos están en armonía, están funcionando adecuadamente. Aquellas canciones que en cambio las escuchamos como estruendos, que de repente no tienen un equilibrio con lo que nosotros buscamos, nos generan tensión, estrés y ansiedad. Lo mismo sucede en la familia. Nosotros funcionamos como una especie de ritmo musical, en la que cada uno de nosotros como integrantes y miembros de la familia tocamos un instrumento diferente. Tiene cada uno sus habilidades y sus capacidades. El reto está en el poder juntos generar esa armonía, ese ritmo que nos lleve a, como les decía, a una parte de armonía, alegría y relajamiento. Una pregunta clave surge en este instante. ¿Nuestros hogares son ambientes seguros y protegidos? ¿Estamos conscientes nosotros de que durante el tiempo de pandemia nos ha tocado convivir más tiempo junto a nuestra familia y dentro de la misma hemos empezado a tener conflictos y roces? De repente lo que manejábamos como una aparente normalidad, con los hábitos, rutinas y horarios de cada uno, al momento que se vieron alterados por la pandemia, este ambiente se vino a desequilibrar. Y de ser un ambiente seguro que era aparentemente al inicio, al estar en encierro se empezaron a evidenciar casos de violencia doméstica, casos de maltrato infantil y otra serie de agresiones que indicaban justamente que en realidad no estaba fortalecido este ambiente del hogar como seguro y protegido. Vamos hoy pues a poder reconocer algunas cosas que nos van a permitir reencaminar ese ambiente para convertirlo en seguro y protector para nuestros hijos y nuestras hijas. Todos encontramos gran valor en que nuestro hogar sea un espacio acogedor, en el que nos sintamos seguros y protegidos. Hoy en día esta situación cobra mucha relevancia, sobre todo por los tiempos violentos que vivimos. A diario observamos noticias de violencia, de inseguridad en las calles, y nosotros mismos como adultos vivimos con temor y mucha ansiedad frente a lo que sucede en la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en casa convivir con este tipo de ansiedad y seguridad si lo que buscamos es que nuestros hijos más bien desarrollen un sentido de protección, de seguridad? Necesitamos asegurar que en ellos se cuide su integridad física, emocional y social para que puedan encontrar tranquilidad y confianza, que son factores necesarios para vivir en esta nueva normalidad a la que todos nos hemos acoplado. En casa, las familias, los cuidadores como los abuelitos, los tíos, los vecinos, son quienes deben liderar la generación de condiciones que les ofrezcan seguridad y protección. Ustedes mismos, papitos, cuentan con una experiencia vasta desde su formación familiar incluso, que a ustedes les permite considerar las capacidades de las niñas, niños y adolescentes. Ustedes son conscientes de cuáles son las capacidades de sus hijitos. Ustedes saben cuándo ellos son capaces de identificar riesgos, por ejemplo, cuando ellos son capaces de evitar problemas, de defenderse incluso de situaciones ajenas. No abras la puerta a extraños, no contestes el teléfono si yo no estoy, no des tu información personal en redes sociales. Nosotros sabemos cuántos de nuestros niños sí pueden
acoplarse a ese tipo de protección, pero asimismo estamos conscientes de que hay muchos de nuestros niños que sus capacidades más bien los exponen a situaciones, porque son más inquietos, porque son más curiosos, porque indagan y conocen mucho más que nosotros en cuanto a la tecnología. Lo que para un adulto no representa peligro, para ellos sí. ¿Qué tal, por ejemplo, un armario que esté cerca a una ventana? A un niño que ya está en edad de explorar, de desarrollar toda su motricidad, pues le va a permitir escalar y pasarse, salirse por esa ventana. Entonces, necesitamos generar un ambiente emocional seguro. Es muy importante posibilitar que los niños expresen sus sentimientos de enojo, molestia, rabia, indignación y poder apoyarlos en la experiencia de aprender a manejar y expresar este tipo de emociones, en especial la rabia, la impotencia, la injusticia y la frustración de maneras más aceptables que les permita relacionarse mejor con las demás personas. Sin embargo, para poder generar este ambiente emocional seguro, que necesita de una expresión, nosotros necesitamos también disminuir las tensiones en casa y aquí vamos a dar algunos consejos y sugerencias prácticas para reducir esas tensiones. Por ejemplo, dice comer, dormir, descansar. Pero esta situación yo quiero que no la veamos solamente, papitos, como algo encaminado a los niños, sino también encaminémonos nosotros como adultos también. ¿Cuántos de nosotros realmente dormimos lo suficiente y dormimos de manera adecuada a horas acostumbradas? A veces a nuestros niños nosotros primerito les mandamos, ya acuéstate a dormir, ya deja de estar jugando, ya apaga la televisión, ya ándate a dormir. Les mandamos a eso y nosotros nos quedamos en la televisión hasta altas horas de la noche, nos quedamos en la tecnología conectados igualmente hasta altas horas de la noche y eso perturba nuestro sueño, hace que nuestro sueño sea incómodo, inapropiado, nos despertamos en la madrugada, estamos bastante inquietos, porque se dice que, por ejemplo, para dormir con tranquilidad y tener un sueño reparador, uno debería tener por lo menos unas 2 o 3 horas de desconexión previa a la hora de sueño. ¿Qué quiero decir? Que si me voy a acostar a las 12 de la noche, a las 9 de la noche ya debería estar apagando celulares, televisiones y dedicarme a otro tipo de actividades más relajantes. Porque al estar inmerso, en cambio, en la tecnología, en la televisión, tanto tiempo, a altas horas de la noche, lo que estoy haciendo es dejar en funcionamiento los circuitos cerebrales. Todas nuestras neuronas están trabajando en exceso y por ende nos despertamos de mal humor, nos despertamos más cansados en realidad y ahí es cuando decimos quisiera ya tener más vacaciones a pesar de que a veces salimos de ya de las mismas vacaciones. Actividades lúdicas y divertidas. ¿Cuántos de ustedes, papitos, comparten en casa con sus hijos ese tipo de tiempo de calidad que siempre se menciona en cuanto a lo que es compartir una actividad lúdica, compartir una actividad divertida, un juego, una lectura, acompañar a su niño en una manualidad, en un dibujo? A muchos como padres nos ha pasado. De repente con esta situación de trabajo online, muchas veces estamos conectados más allá de las 8 horas de trabajo a nuestras labores. Y se acerca nuestro hijo, nuestra hija, mira lo que te dibujé, mira lo que hice. Y uno, ¿qué es lo que hace? Rechazar. Rechazar la presencia del niño o de la niña diciéndole, no me molestes. Estoy muy ocupado en este momento, estoy trabajando. Déjame, por favor, me estás quitando tiempo. Pero en realidad quien está quitándole tiempo al niño es el papá o la mamá que reacciona de esa manera. Porque nos estamos perdiendo los mejores años, cuando ellos nos buscan todavía a nosotros para compartir su pequeño logro porque logró copiar algún muñequito de la televisión, su pequeño éxito porque ahora pinta de mejor manera, escribe mucho mejor que antes, su pequeño logro de que aprendió un nuevo paso de baile. Ya cuando pasan a la adolescencia y se convierten ya en adultos, ellos nos irán dejando atrás. Y cuando nosotros queramos compartir tiempo con ellos, nosotros recibiremos el mismo trato. Por ende, aquí debemos recordar esa frase que dice, siembra para cosechar. Nosotros debemos siempre saber qué estamos sembrando en nuestros hijos.
Démosles ese espacio. A veces es muy complicado por las labores, por las exigencias, pero yo creo que tomarnos ese tiempito y decir, a ver, déjame ver tu dibujito, qué bonito, qué hermoso. Le voy a poner aquí al lado mío para después verlo contigo. Le va a llenar de mucha alegría, de mucho entusiasmo al niño o a la niña. Va a ser muy importante para él que hayamos podido tomar en cuenta su logro, su éxito en esa actividad. Evitar peleas. Evitar las peleas por cosas sin importancia. Y no solamente pedirles a los niños que eviten las peleas, sino también nosotros como padres evitar esas peleas. A veces nos ponemos a discutir con nuestra pareja por pequeñas cosas, por aquellas cosas tan inverosímiles como que, ¿por qué dejaste este vaso donde no debías dejarlo? ¿Por qué no recogiste tal cosa y la pusiste en su lugar? Cosas que nos llevan a pensar que la vida es tan efímera que no amerita que nosotros perdamos nuestro tiempo enojándonos por cosas tan simples y tan banales. Obviamente, en algún momento habrá un lugar de discusión fuerte por alguna situación económica o por una conducta inapropiada dentro de lo que es la pareja. Ninguna pareja es 100% feliz, porque la felicidad haría la vida más aburrida. Realmente necesitamos algún momento de discusión, algún momento de pelea para resolver nuestras diferencias. Pero es importante que en familia podamos generar en los pequeños esto. Ellos vean cómo nosotros evitamos peleas por situaciones muy sencillas de resolver. La toma de decisiones, en cambio, se refiere a que nosotros también debemos permitir que ellos tomen sus decisiones, que ellos vean cómo se toman las decisiones en casa, qué ropa deben usar, qué libro pueden leer. Eso les va a permitir a los niños y niñas sentirse independientes y estar más dispuestos a respetar las reglas. Tomemos en cuenta que a muchos papitos les gusta vestirles, si es en el caso de las niñas, por ejemplo, como muñequitas, como princesitas, con su vestido, con sus adornitos, con todo lo más maravilloso que puede existir en ropa para niñas. Pero ¿qué tal si esa niña tiene una necesidad de vestirse con pantalones, de vestirse de una manera con colores más oscuros, de vestirse y utilizar cosas que de repente nosotros consideráramos como no apropiadas? Entonces es importante darles una opción de decisión también ahí. Porque qué tal, como adultos también ha pasado, que a veces nuestras parejas cortan nuestra libertad en toma de decisiones. No, mi amor, no te pongas eso, porque qué feo que te queda. No, no, no. Así no, no, esa no te pongas. ¿O por qué vas a usar ese perfume otra vez? Ese perfume no me gusta. Estamos cortándonos nosotros mismos también nuestras tomas de decisiones. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues mi hijo, no, no, no. ¿Cómo te equivocaste en eso? Mi amor, mejor cocina esto. ¿Por qué no haces esta otra situación? No elaboras este otro alimento. Debemos, entonces, como familia, manejarnos de una manera consciente de que la toma de decisiones permite independencia y nos invita a respetar reglas, porque ahí es donde enmarcamos también, o sea, estas decisiones hasta dónde son acertadas y dónde pueden llegar a convertirse en erradas. Porque qué tal, le dejo tomar todas las decisiones del mundo y de repente mi hijo, mi hija viene repleto de piercing y tatuajes. Tampoco se trata de eso. Se trata, como les digo, de darles esa oportunidad de empezar a aprender el respeto de reglas. Evitar la violencia. Evitar la violencia como familia no solo hacia los niños, sino también entre nosotros. Evitando llamar la atención o corregir con golpes, gritos, amenazas u otras agresiones. Se puede ser firme pero suave. Podemos corregir a través del diálogo. Como profesores nosotros hemos tenido esas experiencias de que a sus hijitos nosotros no les tratamos de esta manera agresiva, siempre buscamos el diálogo para corregir cualquier conducta inapropiada que observamos. Y la experiencia es positiva. A lo largo de los años vemos cómo los niños se van acoplando y se adaptan a cada uno de sus profesores, y cuando les toca cambiarse con otro profesor sienten mucha pena por esto, porque vieron que a través del diálogo ellos podían generar un cambio en sus actitudes. ¿Qué tal, por ejemplo, si en este mismo taller yo empezara a gritar, amenazarles a quienes no encienden su cámara, hacer un montón de golpes a quien
nadie va a querer quedarse en este taller. Todo el mundo se va a sentir agredido, todo el mundo se va a sentir incómodo, molesto con mi persona, porque va a decir, ¿cómo es posible que ese teacher Juanito empiece a estar gritando, amenazándonos? No, 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 yo me retiro mejor. No quiero estar en ese taller. Lo mismo sucede con los niños. Empiezan a despersonalizarse de sus familias porque empiezan a sentir un grado tal de estrés de ansiedad. Todos los días mi papá me grita, todos los días mi mamá me castiga, me llama la atención, me amenazan con quitarme mis juguetes, con botarles a la basura. Continuamente eso va generando solamente altos niveles de estrés de ansiedad y en muchos casos, lamentables, por cierto, hace que los muchachos huyan de sus casas cuando ya tienen un sentido mayor de independencia. Muchos adolescentes que se les ha encontrado, por ejemplo, en Tulcán, que se les ha encontrado incluso ya cruzando la frontera. Ustedes deben haber visto las noticias, somos conscientes de esto. ¿Generado por qué? Por esta situación de haber logrado evitar la violencia en el momento adecuado. Ser ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un padre de familia que está en un estado de meditación y con sus hijos muy tranquilos, un estado ideal que cuantos no quisiéramos alcanzar. Pero hay maneras adecuadas de poder manejar también nuestra ira, nuestra rabia. De repente llegamos muy tensos del trabajo y enseguida apenas llegamos, todo el mundo en casa nos empieza a repetir todas las novedades que ha ocurrido. Es que ya llegó el recibo de la luz, verás que no hemos pagado, ¿por qué no has depositado a tal persona? Y empiezan las discusiones, empiezan los gritos, mira, tu hijo no entiende, mira, se ha sacado una mala nota en esta tarea y continúa influyendo esta situación en el carácter de la persona que ya de por sí llegó estresada y cansada de su trabajo. ¿Qué va a suceder? Va a suceder simplemente una catástrofe, una explosión de violencia, que es lo que se busca evitar. Entonces es importante dialogar también en familia esto. Cuando A o B persona, sea papá, mamá u otro familiar que estuviese a cargo del niño, recién llega a casa, evitemos bombardearle con toda esa información. Esa es una parte principal que le va a permitir a la persona que recién está llegando a casa poder tener un tiempo de desconexión y reacoplamiento de lo que sería, dejé mi trabajo y mis problemas afuera, ahora me estoy enfocando en casa y voy a empezar a recibir las novedades de casa. Obviamente esa persona al tener ese tipo de trato, al tener ese tipo de manejo de parte de su familia, va a tener la opción de replantearse y decir, a ver, ellos me recibieron de buena forma, con un abrazo, todos sonriendo, de repente ya me tuve la oportunidad de sentarme a comer, a servirme un alimento, compartir un poco de tiempo como televisión o alguna situación extra con mis hijos, y ahí sí empiezo a dialogar. ¿Qué pasó en la jornada de casa? ¿Qué novedades hay? Y si a pesar de eso como padre, como madre, me siento que me empiezo a llenar de rabia, es momento de cortar y alejarme por un momento, tomar un poco de aire, tomarme un vaso de agua, decir, espérenme, no estoy en el momento como para aguantar a nadie, dicen comúnmente algunos papitos. Hoy no estoy para aguantar a nadie. Muchos lo dicen así. Es preferible entonces alejarse. Y luego, cuando ya se recupera la tranquilidad, volver a dialogar y poder ser un ejemplo para los hijos y las hijas. Antes que nada, hay que darse tiempo para conversar. El tiempo para conversar es clave. ¿En qué sentido nos permite a nosotros ver las preocupaciones que tiene cada miembro de la familia, las acciones con las que se maneja la casa, el tiempo, las ideas que manejamos para que el tiempo compartido sea agradable para todos? Y ahí va a ser muy valioso poder identificar cuáles sienten que son los retos que les esperan según su edad, cuáles son las fortalezas que saben ustedes que tienen como familia, cuáles son las cualidades de cada miembro de la familia, cómo se van a apoyar los unos a los otros, cuáles son los compromisos individuales y colectivos que cada quien asumirá. En casa siempre suele haber un papito o una mamita al que más le hacen caso los hijos, al que a la primera palabra todo el mundo corre, se ordena y arregla lo que haya estado desordenado. Pero hay que compartir esa autoridad, hay que apoyar a nuestra pareja. Si yo veo que mi pareja no tiene esa fortaleza, debo buscar qué otra fortaleza tiene. De repente yo soy el autoritario, yo soy el que pone orden, de repente soy el que genera esta situación, a veces hasta de temor, y respeto a la autoridad por temor. Pero en cambio mi esposa, mi esposo es cariñoso, cariñosa, es quien brinda el apego emocional,
el apoyo sin llegar a ser sobreprotector. Ahí están las fortalezas y el equilibrio de las cualidades de cada uno de los miembros de la familia. Y ahí viene el compromiso. Yo como padre que pongo las reglas, yo como madre que soy la más fuerte de carácter, voy a reducir un poco las tensiones. Y en cambio yo, quien soy el más cariñoso o la más cariñosa, voy a subir mi nivel de autoridad, pero sin llegar a hacer uso de agresiones o de violencia. En familia, ¿qué compromisos se pueden desarrollar? Tenemos aquí, aprendemos y nos ayudamos. La comprensión de que podemos aprender juntos, de que nos podemos ayudar para crear condiciones de vida que favorezcan nuestro bienestar. Como papitos, a veces nos sentimos solos en el camino y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo no me obedece, no me hace caso? Entonces es momento de no solamente buscar esto, de buscar una situación de culpa, de buscar una situación de origen, sino más bien buscar las condiciones necesarias. ¿Qué debo mejorar en mi familia? ¿Qué debo mejorar incluso en el ambiente de mi hogar? A veces la misma organización y disposición de los muebles hace que mi hijo o mi hija sea más activo, sea más inquieto. Si yo tengo un hijo que es de esta forma, activo, inquieto, que le gusta movilizarse, el espacio en la sala, en los muebles, pues tiene que ser un poco más abierto para evitar cualquier accidente y evitar un conflicto, un castigo porque rompió la figura, porque de repente derramó tal líquido sobre la alfombra. Es importante adecuar el ambiente físico también, no solo el ambiente emocional. Y por ende, esto nos va a permitir apoyarnos y tomar las decisiones correctas para poder más adelante reconocer los errores y adoptar nuevos comportamientos. Este reconocimiento de errores va a permitir que cuidemos el ambiente de nuestros pequeños y nuestras relaciones familiares y sociales mejoren. ¿Por qué sociales? Porque muchas veces los papitos se sienten incluso hasta con vergüenza de mostrar a sus hijos frente a otras personas o evitan hablar de sus hijos frente a otros familiares o amigos porque saben que su hijo está pasando por un periodo crítico de comportamiento, que en familia mismo están pasando por un periodo crítico de violencia, y entonces evitamos hablar del tema, y esto lo único que nos va haciendo es cada vez retrayéndonos más. Entonces es momento de buscar nuevos comportamientos que nos permitan a nosotros demostrar que estamos mejorando. Es decir, mira, mi hijo, por ejemplo, antes era terrible, no me hacía caso, no me decía, pero desde que empezamos a tomar otras decisiones en casa y con mi esposa, pues estamos mucho mejor. Ahora se destaca, ayuda, es colaborador. Eso nos va a permitir a nosotros poder flexibilizar nuestras acciones, nuestras decisiones y poder reflexionar sobre los cambios que se necesitan, reconociendo las opciones y recursos que tenemos a nuestro alcance. No todos los papitos tienen las mismas capacidades de reflexión. Todos venimos de diferentes hogares de formación, todos venimos de diferentes escuelas, de diferentes colegios, pasamos por diferentes maestros, unos que nos dejaron grandes enseñanzas, otros que nos pueden haber dejado grandes traumas por sus tratos, por sus malos tratos. Entonces todos debemos más bien buscar esto, cómo convertirlo en una fortaleza, cómo todo lo que me sucedió a mí, yo puedo generar una nueva estructura para ser el protagonista de la transformación y del bienestar personal que yo primero necesito para poder transmitir ese bienestar a mi familia y al grupo social que me rodea. La motivación. ¿Cuál es la motivación que necesitamos para actuar ahora y en cada instante de nuestra vida cotidiana? Para evitar consecuencias en cada uno de nuestros actos, en nuestra salud y en nuestra vida. Por ejemplo, hoy en día con el COVID vemos que hay mucha gente que maneja unos hábitos muy estrictos y hay otro tipo de personas que manejan los hábitos de una manera muy relajada. La motivación entonces ahí nos viene a impulsar. ¿Me vuelvo una persona muy rígida en lo que es las normas de bioseguridad o me vuelvo una persona muy relajada, muy flexible y de repente me expongo a lo que puede ser una enfermedad y posiblemente la muerte si es que la situación llegase a ser muy grave? Es momento de tomar buenas decisiones. Estamos atravesando por una nueva normalidad. Sus hijos están próximos
a entrar, a formar parte de esa nueva normalidad. Ellos aún están en casa, ellos aún viven el confinamiento, pero están cerca de entrar a esta nueva normalidad. Entonces, como adultos, nosotros debemos manejar, tomando el ejemplo de esto de las normas de bioseguridad, la motivación precisa para que cada uno de nuestros hijos e hijas en el día a día sean conscientes de las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias positivas, de todo lo que ellos sepan cuidarse, de todo lo que ellos sepan hacer, de todo lo que sepan decir frente a sus maestros y autoridades, y también las consecuencias positivas, negativas, de aquellas decisiones incorrectas que les pueden llevar a situaciones difíciles, como les digo nuevamente, de la salud. Aquí se aplica claramente aquel refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estamos a tiempo, sus niños están en edad escolar, son aún manejables, son aún moldeables. En edad adolescente aún hay tiempo para intervenir, pero ya pasado los 15, 16 años, ya es una situación mucho más difícil. Ellos están formados la mayoría de su personalidad. Entonces, es en este momento cuando podemos ir conformándonos. La comprensión. Frente a la necesidad de movimiento y exploración que los niños más pequeños tienen. Aquí, por ejemplo, vuelvo a retomar lo que decíamos de los muebles en casa. Si yo sé que tengo un niño que es bastante activo y que de repente por ahí cogió y me rayó la pared, ¿qué deberé hacer? ¿Castigarle? ¿Llamarle muy fuerte la atención? ¿Quitarle sus crayones y marcadores favoritos? ¿O junto a él limpiar y enseñarle las consecuencias de que la próxima vez ya mamá, papá no le van a ayudar a limpiar, sino que le tocará limpiar y pintar, y que del dinero que se ocupó para repintar o arreglar la parte que haya estado dañada, pues se retirará parte de lo que se le iba a dar de juguetes de Navidad u otras cosas. Es otro tipo de reflexiones, es otro tipo de situaciones que se pueden hacer con los pequeños. El manejo del tiempo en casa también es muy importante en esto, porque hay que ver que la sensación de adaptación a esta nueva normalidad que estamos viviendo y la sensación de adaptación a la nueva vida violenta incluso que estamos teniendo en nuestro país, hace que debamos ser claros con qué tiempo están manejando los pequeños, con qué actividades están enfocados ellos, qué tipo de material están observando, qué tipo de situación está afectando el desarrollo de su personalidad. Es importante reconocer capacidades, intereses, establecer acuerdos para coordinar momentos de ver televisión o jugar. Pero eso nace desde papás, porque si mi hijo me ve que yo estoy todo el tiempo en el teléfono, todo el tiempo en la televisión, él también va a querer hacer lo mismo. Y va a sentir que es injusto que él, siendo parte de la familia, no se le dé la misma oportunidad de hacer lo que hacen los adultos. El tiempo, la frecuencia, que implica también esto de desordenar, porque ellos cuando juegan siempre van a dejar en desorden, siempre van a dejar juguetes por aquí, por allá, en el piso, pero hay que ser comprensivos, ese es el momento que está jugando. Lo que sí no hay que dejar pasar es el orden, el poder, nuevamente, terminamos esto, retomamos el orden, dejamos las cosas en su lugar, las guardamos, somos conscientes de que en casa esa es una de las normas, dejar todo en su lugar y distribuir incluso los quehaceres. Yo te ayudo con este paquete de juguetes, tú me ayudas con esto de acá, luego barremos si es que es necesario porque se quedó sucio de lo que estábamos jugando con plastilina u otras cosas. Es importante también definir turnos en aspectos como el uso de dispositivos tecnológicos. Yo veo con preocupación y escucho con preocupación en torno a la experiencia docente cómo los niños, a pesar de que ya los docentes también están disminuyendo la carga de trabajo, la carga de tarea tecnológica, los niños aún siguen conectados. En esos 10 minutitos que se les da de descanso, organizan reuniones, se conectan a los juegos, observan videos musicales, los TikToks de moda y siguen conectados. Y en la tarde igual, siguen conectándose, siguen teniendo acceso a los dispositivos tecnológicos. La tecnología entró para quedarse. Mucha gente era muy resistente antes de la pandemia y decía, yo a mi hijo no le doy celular. Hoy, sin embargo, tenemos que darles el celular porque es un medio de conexión a las clases virtuales. Y eso no se va a perder con el regreso a la nueva normalidad, a la presencial, porque los muchachos van a seguir necesitando desarrollar esa destreza que empezaron a adquirir con el manejo de las nuevas tecnologías. Lo importante, como vuelvo a repetir aquí, es esto de que se debe definir los turnos en el uso de los dispositivos tecnológicos. ¿De qué hora a qué hora y en qué lapso es el más prudente que cada uno determina esto?
Como padres y como familia debemos ser conscientes de que debemos acercarnos al uso de recursos y potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como padres debemos conocer los sitios web que visitan los niños. No sé por qué a veces muchos papitos dicen, pero es que yo no sé manejar la tecnología, mi hijo es el que sabe. Pero si mi hijo es el que sabe, se imaginan todo el acceso de información que está recibiendo, toda la clase de información sin vigilancia a la que él tiene acceso. Como padres debemos involucrarnos. A mí, por ejemplo, aunque no me gustaba TikTok, me tocó. Me tocó instalar para poder observar y aprender por qué les llama tanto la atención a los niños, qué tipo de videos se comparten ahí, cuáles son estos TikTokers que más llaman la atención, que más seguidores tienen, para poder con ellos hacer reflexiones, para poder con ellos aconsejarles y decirles cuál es el contenido positivo y cuál es el contenido negativo de ese tipo de red social. También es importante conocer quiénes son sus amigos en redes sociales, poder conocer ese círculo digital de amigos. Antes nosotros conocíamos a los amiguitos porque eran quienes iban a la escuela, eran quienes estaban con ellos cerca, el vecino, la vecina, los primos, las primas. Pero hoy en día, como los niños se conectan a redes sociales, juegan con personas de otros países, juegan con niños de otros continentes. Entonces, debemos acostumbrarnos a ingresar en la vida de ellos. Debemos acoplarnos a esta vida, al tiempo que ellos le dedican a estas redes sociales, para poder protegerlos de exposiciones excesivas y sin acompañamiento de este tipo de situaciones. En el taller anterior, en una reunión anterior, había conversado con ustedes de lo que son los programas de televisión como El Juego del Calamar. Ese no será el primero y el último. Seguirán llegando más programas de televisión, porque ese es el objetivo de la televisión ahora libre, digamos así, libre de censura con estas plataformas. Ustedes ven, ahora existen un sinnúmero de plataformas que los niños fácilmente manejan y dominan, pero que muchas veces sus contenidos no son pertinentes para su edad. Dentro de todo este proceso de manejar el ambiente de casa, de manejar un ambiente seguro y protegido, tenemos la compañía de los maestros, maestras. Ellos también son parte con un rol importante. Como docentes, ellos están aprendiendo permanentemente. Ellos son personas convencidas y comprometidas que han puesto al servicio sus saberes y su ser. Están dispuestos a apoyar, a orientar, a impulsar a sus hijitos. Como maestros creemos en los niños, niñas y adolescentes, sabemos de sus capacidades y por eso estamos siempre ahí. Por eso es importante también que como padres podamos valorar el trabajo de los docentes, quienes a pesar de las dificultades, de todas las limitaciones y obstáculos, han buscado permanentemente estrategias para continuar motivando aprendizajes en niñas, niños y adolescentes. Para los maestros ha sido muy complicado también la parte tecnológica, acoplarse y brindar un servicio de calidad que vaya más allá incluso de lo que se ofrece en otros lugares. De repente acceder a cursos de situaciones que uno no tenía ni idea, manejo de programas, manejo de edición de video, cosas que uno diría tal vez no, nunca formó parte de un currículo del docente, pero que hoy es parte indispensable. Y ante este tiempo de preparación, ante este tiempo de dedicación a este tipo de actividades, dejan de lado incluso su propia vida familiar. Muchos docentes también que están afectados en su parte emocional por todo este proceso que se ha vivido, toda esta adaptación a la que han tenido que llegar para poder brindar una educación de calidad y que esperamos que con el retorno pues a la presencialidad se pueda ir disminuyendo la carga emocional y podamos entre todos volver a recuperar esta situación de una educación de calidad, de confianza y de apoyo, porque para eso estamos los docentes, para los papitos, para apoyarles en cualquier problema. Cuando ustedes no encuentran una solución al comportamiento, los docentes van a tener siempre una palabra de aliento, siempre un camino alternativo para poder ayudarles en el desarrollo familiar. La comunicación debe ser constante por esto mismo, para expresar dudas, pero no solo para expresar problemas y temores. Es importante también, papitos, que nosotros como docentes podamos escuchar los logros que han tenido sus hijos, que podamos escuchar cuáles son los avances, cuáles son los éxitos que ellos han tenido. Porque esto es una situación de doble retroalimentación positiva. Ustedes al contarnos eso se van a sentir orgullosos de los cambios de sus hijos, van a sentirse mejor cada vez de que lo que ustedes están haciendo es positivo.
Y para el docente también va a ser una situación de satisfacción, de decir qué bueno ese papito avanzado, qué bueno se refleja en el niño sus cambios. Como les digo, no hablemos con los docentes solamente del tiempo de dificultades. Compartamos cualquier experiencia positiva. Muchas veces los niños mismos se encargan de compartirnos estas situaciones, de que están en algún club deportivo, de que están en alguna actividad interactiva online, de que se han podido encontrar con sus familias y que ahora se comportan de otra manera porque ya son niños más grandes. En cada grado se va escuchando ese tipo de situaciones y ese tipo de comunicación es lo que hace que cada uno desarrolle esto, una alta autoestima, desarrolle una situación de mayor orgullo, una motivación para sentirse cada vez mejor. Con el esfuerzo conjunto de familias y cuidadores de las niñas, niños y adolescentes, podrán celebrar que juntos en casa ustedes lograron generar un hogar seguro, enmarcado en el respeto y en la protección. A continuación, quiero compartir con ustedes un enlace en el que van a poder realizar un test de detección del conflicto familiar, un test que se autocalifica y les va a poder dar a ustedes la oportunidad de ver hasta dónde está la situación difícil en casa, hasta dónde puede estar complicado el ambiente familiar. Son varias preguntas, el test es un poquito extenso. Vamos a tratar de hacerlo, la simulación aquí rápidamente. Yo voy a escoger como padre. Dice, ¿cuál es tu relación con el menor sobre que deseas analizar el nivel de conflicto familiar? Yo continúo en siguiente. No es necesario registrarse en esta página para poder realizar el test. Permítanme un segundito que no me quiere dejar activar. Ya, ahora sí. Indícanos tu edad. Voy a poner aquí mi edad actual. Indícanos el tipo de familia. Aquí será importante identificar si es nuclear, si están los miembros de la pareja, papá y mamá juntos con sus hijos. Si es monoparental del padre, esto quiere decir que si solamente vive el padre con los hijos. Si es monoparental de la madre, si es la madre quien está separada y vive ella con sus hijos. O si es una familia que se llama reconstituida, donde uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de uniones anteriores. Vamos a dejar el caso que es el más frecuente, el de la familia nuclear. Aquí nos preguntan si mi hijo ha sido testigo de violencia. Cuando elaboren este test, como es una situación que no va a necesitar usted compartir con nadie más, que eso es una situación muy personal, muy interna de la familia, es importante que sean muy sinceros. Ser testigos de violencia no es solamente los golpes, no solamente la parte física. La violencia también, recuerden, es las palabras que manejamos, la forma con la que nos expresamos, incluso nuestra propia apariencia cuando decimos las cosas. Entonces, aquí vamos a ponerle que a veces dice presenta una vida sin hábitos saludables. Tomemos en cuenta que ahí se incluye lo que es alimentación, lo que son posibles vicios, lo que son situaciones incluso tecnológicas o de, en este caso, de falta de actividad física. Vamos a ponerle que sí. Si ha disminuido el rendimiento escolar o falta al colegio. Aquí podemos escoger de acuerdo a lo que sinceramente cada uno esté viviendo en su familia. Recuerden, lo que yo estoy haciendo es solamente un ejemplo. Sueles complacer a tu hijo sin tener en cuenta tus preferencias. Recuerden que habíamos hablado de la toma de decisiones, de cómo influye el darle la decisión a los niños, pero hasta cierto punto con responsabilidad. Aquí voy a ponerle a veces. ¿Tienes miedo de decirle no o llevarle la contraria? A muchos papitos les ha pasado. Si le digo que no, se enoja, yo prefiero comprarle, yo prefiero darle para que no me moleste, para que no se emberrinche, dicen muchos papitos. Vamos a ponerle aquí a veces. Ha dejado de asistir a eventos familiares para ocultar el comportamiento de tu hijo, lo que les mencionaba con anterioridad. ¿Qué pasa cuando la situación es tan fuerte que yo prefiero no hablar de la vida familiar porque hay muchos conflictos, porque mi hijo está teniendo actitudes negativas en su comportamiento? Entonces hay mucha gente que sí le pasa esto. Deja de asistir a eventos familiares para ocultar el comportamiento. Quebranta la norma y no acepta límites. A veces, a veces puede ser que la mayoría de niños, por más educaditos que sean, digamos así, sí hace este tipo de situaciones. Quebranta las normas, se sale de la norma de casa y quiere hacer cosas de niños más grandes, como suelen decir ellos mismos. Se opone a cumplir las consecuencias de sus actos cuando no quieren cumplir con los castigos o las consecuencias que a uno le pone. Vamos a ponerle aquí que sí, estamos poniéndolo casi de la forma más negativa para que puedan ver el resultado que nos arroja.
Sientes que no acepta tu autoridad, te desvaloriza, alza el tono o grita cuando se le dice no, te amenaza sobre todo ante la imposición de un límite. Son conductas que por lo general se suelen presentar en las dificultades en conflictos familiares. Te humilla y o menosprecia, vamos aquí a ponerle que no, usa la violencia verbal para lograr sus objetivos, rompe, golpea y destruye objetos en el domicilio cuando está molesto o molesta, ha llegado a alzarte la mano, te ha empujado. El uso de la violencia física es continuo. Aquí se refiere no solamente al niño, sino también al padre. Es decir, yo como padre, ante la situación de falta de respeto a mi persona o de que no me obedece, he tenido que llegar varias veces a la violencia física. Aquí nos propone colocar la edad del hijo. Vamos a poner que es un niño de 8 años. Nos pide también identificar el sexo. ¿Cuántos hermanos? Si es hijo único, si tiene 1, 2, 3 hermanos o más de 3, porque esto también es muy influyente. Sobre todo si es que son hijos únicos, quienes tienen toda la atención para sí mismos y toda la libertad, digamos así, muchas veces de actuar. Aquí vamos a ponerle que tiene 2 hermanos. ¿Cuál es el lugar que ocupa entre el resto de sus hermanos? También influye esto, el orden de nacimiento, porque muchas veces se prefiere siempre al niño que nació primero, también se le toma mucho en cuenta al niño que nació al último, y siempre los niños que están en el medio son quienes tienen más dificultades de comportamiento. Vamos a ponerle aquí que es el segundo. Si ha sufrido acoso escolar, situación que quizás ahora en la virtualidad no se ha podido evidenciar, no se ha generado, podríamos ponerle que no en el momento. 26, si tiene alguna adicción, esto se aplicaría en el caso de adolescentes, pero también se puede aplicar en el caso de niños en este aspecto. Nuevas tecnologías. La adicción, recuerden, es una situación en la que el uso es continuo y gratificante. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que se conecta, el niño está sonriente, está alegre. Deja de usar y empieza a ponerse molesto, empieza a sentirse incómodo, reniega. Entonces podríamos poner aquí, por ejemplo, que tiene una adicción a las nuevas tecnologías. Has terminado de realizar el test de detección del conflicto familiar, nos dice. No vamos a llenar nada aquí porque esto es solamente para que de esta página nos envíen información adicional. Vamos a dar clic en resultados y de acuerdo a las respuestas que ustedes hayan generado, les va a salir el nivel de conflicto calificado sobre 4. En este caso, como yo puse muchas respuestas negativas, muchas respuestas asociadas a grandes niveles de conflicto, me marca justo nivel 4 sobre 4 y me da una breve explicación de cómo está la situación familiar y me da incluso alguna breve sugerencia. Dice, por ejemplo, la solicitud de ayuda debe ser a la mayor brevedad posible. Las emociones negativas que existen en este momento deben dar lugar a la puesta en marcha de soluciones. Es un aspecto que me parece entonces interesante que ustedes a través de esta dirección puedan hacer un autoanálisis, una autoevaluación de cómo están los conflictos familiares en sus hogares. En este momento, papitos, entonces les he colocado en el chat la dirección. Está ahí en el chat para que puedan ustedes ingresar, guardarla en favoritos, para que puedan más adelante hacerse esta autoevaluación familiar. Puede hacerla por una parte papá, puede hacerla por una parte mamá. Podemos pedirle que abuelito o abuelita también nos ayuden sin que conozcan nuestras respuestas para luego poder confrontar. De repente la forma en la que yo veo el conflicto familiar no es la misma como la ven mis familiares desde fuera. A lo mejor yo pienso que los conflictos son leves y a mí me califica 1 o 2 sobre 4, pero de repente mi abuelito, mi abuelita, mis hermanos ven que mi familia en cambio tiene un conflicto de 4 sobre 4. Va a ser importante poder hacer ese tipo de evaluación. Ahora que estamos por concluir el taller, les voy a compartir también el enlace de la asistencia, papitos. Por favor, pueden ingresar en este momento a llenar la asistencia en el formulario de Google. Me registran ahí su asistencia si son tan amables. Y adicionalmente voy a dejarles una dirección más donde quiero que ustedes me comenten qué se llevan de este taller, qué es lo que han aprendido el día de hoy, qué aprendizaje hemos logrado. En pocas palabras, es una valoración de este taller, de este conversatorio que hemos tenido.
Entonces les voy a compartir también por el chat. Y voy a compartir ahora en pantalla las expresiones que pueda arrojarse de parte de cada uno de ustedes. Dice que aprendimos hoy. Vamos a ver cuáles son las expresiones que logramos tener. Como ya tienen el enlace de registro de la asistencia, eso lo podemos llenar incluso una vez que hayan terminado la reunión, que hayamos terminado. La mamita dice de Carla y Josué Avedaño. Le escucho, por favor. Buenas noches, teacher. Buenas noches con todos. Una consulta. El cuestionario, en el caso mío, tengo dos hijos. ¿Les lleno con cada nombre o le pongo los dos nombres en la misma respuesta? En la misma respuesta póngale los dos nombres, pero solamente un nivel, porque le va a dejar escoger solamente una vez el cuestionario. No va a poder registrarle dos veces. Ya, perfecto. Muy amable. Gracias. A usted, mamita. Gracias también. Vamos a ver entonces si ya contamos tal vez con la participación de qué aprendimos hoy. Puede ser en una palabra, puede ser en una frase. Muchas personas dicen que se llevan paciencia de este aprendizaje para ser más comunicativas, para ser personas más afectivas. Se va a ir llenando esto con sus participaciones. Conforme ustedes vayan compartiendo sus palabras, sus expresiones, esta nube va a ir creciendo. Continúa, se refuerza esta parte de ser más afectivas, personas más afectivas, de generar entendimiento, que a veces sí nos complica mucho esta situación, poder entender a nuestros hijos hoy en día es más difícil que lo que era en años anteriores, porque la tecnología ha hecho que ellos evolucionen rapidísimo en su forma de pensar. Muchos de ellos hablan ya casi como un adulto. Aprender a escuchar, amar más a mis hijos, amarlos como son, con más respeto, con más comunicación, ofreciéndoles siempre el apoyo. Y queda mucho por aprender. Perfecta esa frase, queda mucho aún por aprender. Esto es solamente un pequeño taller de lo que la vida nos puede enseñar. En realidad tenemos un largo camino por recorrer. Uno nunca deja de ser papá y el momento que nunca deja de ser papá tiene un aprendizaje de por vida. Aprender a tener paciencia, dice aquí también por el amor, a enmendar errores, correcto, a enmendar errores, a tomar conciencia, respetándonos como familia, darles tiempo de calidad. Qué excelente esta parte, darles tiempo de calidad, por más que sea un minutito, por más que sea un segundo que yo le pueda dirigir una mirada, una palabra a mi hijo, a mi hija, va a ser muy valioso en su vida. Ofrecer siempre mi apoyo, corregir y aceptarnos con errores, porque somos humanos. Ningún papá va a ser perfecto, ni siquiera nuestros padres fueron perfectos. De repente yo estoy agradecido con mi papá y mi mamá que me dieron la educación y me convirtieron en el profesional que soy hoy en día. Pero ellos también cometieron errores en el camino. Ellos también en algún momento fueron agresivos en el trato, fueron violentos en algún momento, no solamente físicos, sino también en sus expresiones, en sus palabras y tal vez en el no poder aceptarme con mis errores, con mis defectos en su momento. Un mensaje de paciencia, mansedumbre, correcto. Darles más amor a nuestros hijos también dice. Empatía con mi hija, correcto. Poder llegar a ponernos en ese lugar de ellos, ¿no? Ellos han pasado tanto tiempo encerrados, están prestos a volver a la normalidad a la cual nosotros ya nos integramos hace mucho tiempo, en cambio. Incluso para nosotros fue difícil al inicio, ahora es que ya es más fácil. Entonces vamos a ponernos empáticos y a poder ayudarles a ellos en este retorno. Ofrecer siempre mi apoyo, ser comprensivos. Vemos también por aquí que hay mucho por aprender, darles tiempo de calidad. Aprendí a sembrar, exacto, a sembrar, a dejar clara esta semillita de qué cambios queremos como familia. Recuerden, los cambios no solo se generan en los niños, los cambios deben generarse desde nosotros como padres, desde los adultos que somos los cuidadores de ellos, debemos empezar a generar cambios.
Mucha gente dice, no, es que yo ya no voy a cambiar porque yo ya me formé de esta forma, yo ya soy así, tengo ese mal carácter. Siempre hay momento para un cambio. Siempre hay lugar para darse un espacio de mejoramiento personal. Aún hay tiempo de ayudarme, dice también, o de ayudarnos podría ser. Y así vemos cómo esto va creciendo, dice, a futuro cosecharé. Correcto, lo que hacemos hoy con nuestros hijos repercutirá en nuestra vida futura. Si nosotros tratamos bien a nuestros hijos hoy, que son pequeños, cuando nosotros seamos viejitos, ellos nos tratarán también con respeto y nos cuidarán así como los cuidamos a ellos. Respirar y calmarnos, ofrecer siempre mi apoyo. Eso sería todo, mis queridos papitos, mis queridas mamitas. Dejo abierto el Mentimeter para ver si es que alguien más quisiera continuar apoyando ahí. Les agradezco por el tiempo compartido, les agradezco por su paciencia y esperamos pues poder volvernos a ver en otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Gracias, teacher.